Gracia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesús el Mesías para todos los hermanos y amigos que van a oír este análisis bíblico. Bueno, es un gusto nuevamente estar con ustedes acá, amados hermanos y amigos de las redes sociales. Saludos pues a todos aquellos que están suscritos en mi canal de YouTube, Jesús Verdad Eterna. Bueno, un saludo muy cordial para todos ustedes. Bien, en este día pues les traigo un tema muy bueno, un tema escatológico muy bueno, y a la vez pues es una refutación que pues voy a hacer acá en este análisis al falso maestro Tito Martínez de España, de Madrid, España. El tema lo he titulado de la siguiente manera: ¿gobernará la bestia de forma parcial? Sí, ese es el título de este tema que vamos a analizar en este momento. Bien, entonces, sin más preámbulos, vamos a entrar en materia en cuanto a lo que es este tema escatológico, pues que en cierta forma ha sido un poco controversial, pero vamos a analizar en este análisis que realmente el gobierno de la bestia de Apocalipsis 13 es un gobierno mundial o global, ¿sí? Totalmente. Así que pues vamos a leer acá lo que he posteado, el comentario que he hecho acá escrituralmente, que dice lo siguiente: en este análisis que voy a hacer acerca de este tema, voy a demostrar por medio de la misma palabra de Dios que el gobierno de la bestia será un gobierno mundial y no de una forma parcial como lo enseña el falso maestro Tito Martínez, el cual ha pervertido la palabra de Dios diciendo que la bestia gobernará al mismo tiempo que Cristo sobre la tierra, lo cual es una mentira total. A continuación vamos a analizar algunos textos bíblicos para poder aclarar este tema tan importante. Bien, amados hermanos, acá he posteado algunos textos bíblicos, tanto del Evangelio del apóstol Lucas, tanto del apóstol Juan o Johanán, del capítulo 1 de su primera carta, de su primera carta, el capítulo 5, el verso 19, ¿sí? Y también pues he posteado el interlineal griego para mayor pues asesoría y comprensión de lo que vamos a tratar en esta hora. Bien, como les dije, mi objetivo es presentar aquí un análisis a través del texto griego y pues usando los mismos argumentos de los textos bíblicos y junto a sus contextos, que pues de esta manera nos darán muy buena claridad. Dice aquí el verso 19 de la primera carta del apóstol Juan, del capítulo 5, el verso 19, dice: sabemos que somos de Dios y que el mundo entero, dice, está bajo el poder del maligno. Voy a postear otro texto, el cual corrobora en las mismas palabras del maligno cuando le dice al Señor Jesús que todos los reinos del mundo fueron entregados a él. Vamos a leer allí en Lucas capítulo 4 el verso 5 y Lucas 4 el verso 6. Dice la escritura de la siguiente manera: y le llevó el diablo a un alto monte
y le mostró en un momento, dice, todos los reinos de la tierra. Lucas 4:6 dice, y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad. ¿Sí? Sabemos que potestad pues, es sinónimo de autoridad o también dominio. Y dice, y la gloria de ellos, plural, ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. ¿Sí? Entonces aquí podemos corroborar claramente que lo que está hablando el apóstol Juan cuando dice que sabemos que somos de Dios y que el mundo entero está bajo el poder del maligno, sin duda ninguna se entiende de que no se está hablando de una forma parcial, sino que dice entero. Y ahorita vamos a ver los sinónimos de esa palabra entero o entera, el concepto y definición de esta palabra, ¿sí? Y también, como les dije, lo vamos a ver en el texto griego. A ver si realmente lo que este hombre dice es cierto, ¿sí? Ya que él dice que, según él, pues, lo que dice Apocalipsis capítulo 12, el verso 10, ahí hay un texto que lo vamos a leer ahora en unos breves segundos, donde él asegura de que cuando Satanás es expulsado dice que fue expulsado de arriba, entonces dice que ahí inmediatamente también Cristo desciende juntamente con él para reinar allí en las Américas, juntamente un gobierno de una coigualdad de tiempo antes de llegar o de instaurarse el milenio, ¿sí? Él dice que como Satanás es arrojado a la tierra, entonces también Cristo viene a gobernar de una forma parcial allí en las Américas, y posteriormente la bestia también va a gobernar allí sobre 10 reinos que él mismo dice, usando un texto que hay allí en uno de los lo que menciona allí de Daniel y también lo que habla Apocalipsis. Entonces lo que él hace es torcer estas escrituras para decir que entonces Satanás no va a reinar junto a la bestia en todo el mundo, sino que va a ser un gobierno parcial. ¿Sí? Eso es lo que da a entender que en un lado va a estar Cristo, que es en las Américas. Es una doctrina totalmente errónea que él y otros se han inventado para torcer las escrituras y sacarlas de contexto. Entonces, mi objetivo es refutar ese argumento a través de la misma palabra de Dios, ¿sí? Porque aquí entendemos que el mundo entero, dice la escritura, el mundo entero, o sea, todo completo, está bajo el poder del maligno, ¿sí? No dice que parcialmente está bajo el poder del maligno, no, ¿sí? Ahora, cuando leemos allí, vamos a ir mirando allí lo que es Apocalipsis 13, ¿sí? Vamos a ir mirando allí. Ahora yo pues enseguida le voy a compartir unos audios donde él mismo claramente dice que Satanás o el gobierno de la bestia, ¿sí? Que obviamente pues está inducido por Satanás, que va a ser un gobierno parcial. Eso es lo que da a entender él, ¿sí? En sus argumentos. Pero veamos lo que dice la escritura acá. Vamos a seguir contextualizando los textos bíblicos. Quise leer estos textos antes, o estos textos antecesores a los que voy a leer ahora. Apocalipsis 13, del verso 2 hasta el 8, dice lo siguiente. Vamos a hacer exégesis acá de todos estos textos que voy a leer. Dice: este monstruo que yo vi parecía un leopardo, dice, y tenía patas como de oso y boca como de león. Veamos lo que dice acá, dice, el dragón se refiere a Satanás, o la serpiente antigua, que es lo mismo.
Dice, le dio que su poder y su trono y mucha autoridad. ¿Sí? Ahora el verso 3, veamos lo que dice esta versión. Una de las cabezas del monstruo parecía tener una herida mortal, pero la herida fue curada y el mundo entero se llenó de asombro y siguió al monstruo. Notemos aquí que la palabra dice aquí lo siguiente, dice, una de las cabezas del monstruo parecía tener una herida mortal, pero dice la herida fue curada y el mundo, escuchen bien acá, el mundo entero, dice, no dice el mundo parcial, no, el mundo entero, o sea, completo, todo, se llenó de asombro y siguió al monstruo. Veamos ahora el significado de la palabra entero. O sea, vamos a ver lo que es el concepto y la definición de esta palabra entero o entera. ¿Sí? Para esto voy a postear el interlineal griego para que de esa manera tengamos fiabilidad todo lo que estamos tratando sobre el tema. Bueno, vamos a mirar aquí qué quiere decir entero o entera. Primer punto. Dice lo siguiente, entero o entera, que está completo, que no le falta ninguna parte o trozo de los que normalmente lo forman, ni está partido, dividido o roto. Aquí dice lo siguiente, esperó durante horas enteras. ¿Sí? 2.12. Que cubre todos los aspectos o límites máximo de lo que se expresa. Veamos lo que dice acá. Ahora, otro puntico. Quería lograr la entera comprensión de ella, o sea, la completa comprensión. Bueno, entonces aquí estamos viendo lo que son el significado de la palabra entero o entera. ¿Sí? Dice que cubre todos los aspectos o límites máximos de lo que se expresa. Entonces, si aplicamos esa forma gramatical acá, en lo que es la semántica de lo que dice el texto, entonces, ¿qué está diciendo acá? Dice, pero la herida fue curada y el mundo, ¿qué? Entero. Entonces, vamos a mirar acá, entonces, el mundo entero o el mundo completo, ¿sí? El mundo completo, o dice acá, todo que cubre todos los aspectos o el límite máximo de lo que expresa el mundo, todo, completamente todo el mundo, se refiere a todo, ¿sí? No dice que un fragmento. Vemos claramente que eso es lo que dice el texto acá, pero la herida fue curada y el mundo entero, o sea, el mundo completo, todo, se llenó de asombro y siguió al monstruo. Bueno, bien, entonces ahora después de haber visto lo que es el concepto y definición de entero o entera, ahora vamos a leer lo que es el interlineal griego para ver qué nos dice. Y precisamente esta palabra está allí. Sí, dice acá. Dice el texto de Apocalipsis 13, el verso 3, en el interlineal griego, repito. Y uno, procedente de las cabezas, dice, de ella, como ha sido degollada, hacia adentro, muerte, y en el golpe, dice, de la muerte de ella, dice, fue curado y se maravilló. Mire lo que dice acá. Y se maravilló entera, o sea, completa, toda, ¿sí? La tierra. ¿Sí? No dice que una forma parcial, no. Ahora luego dice acá, detrás de la bestia. Ahora, vamos a leer el texto de Primera de Juan, capítulo 5, el verso 19, también en el interlineal griego. ¿Qué nos dice? Precisamente esta palabra también aparece allí. Dice lo siguiente, hemos sabido que procedente de él, Dios, estamos, dice, siendo, ¿cierto? Y el mundo, ¿sí?
el mundo, y la conjunción cae, ahí le hace la distinción, dice, y el mundo entero. ¿Sí? Ahí está la palabra entero, o sea, completo, todo. ¿Sí? Dice, en el maligno. ¿Sí? O sea, y el mundo entero en el maligno. ¿Ah? Estamos entonces, ahí está claramente la traducción del texto griego. En esta versión también, no es la versión que he posteado, no es la Reina Valera, pero se traduce prácticamente lo mismo también. ¿Sí? Que es la traducción de Dios habla hoy. ¿Sí? Entonces vemos que aquí en el texto griego, pues está bien traducido ese texto, tanto el de Primera de Juan, capítulo 5, el verso 19, y Apocalipsis, capítulo 13, el verso 3. Bien, entonces, ahora vamos a continuar leyendo acá y posteriormente vamos a pasar a oír los argumentos que él da en uno de sus audios o en el cual pues yo he tenido ya como 3 debates con él, y yo le probé a través de las escrituras, le hice una refutación en el debate que tuvimos, pero obviamente pues él no lo aceptó, ¿sí? Le presenté evidencias bíblicas, lo cual pues él no aceptó, ¿sí? Bien, entonces ahora pues lo que estoy haciendo acá pues es como una contrarrefutación a través de este análisis, y que a la vez pues quiero que les quede a ustedes muy claro que la escritura es muy clara, ¿sí? Vamos a leer ahora aquí el verso 7 de Apocalipsis capítulo 13, el verso 7. Dice, también se le permitió, escuchen bien acá ahora, vamos a ver otro punto muy clave acá. Dice, también se le permitió hacer guerra contra el pueblo santo hasta vencerlos, ¿sí? Ahora, y se le dio autoridad sobre, escuchen bien acá, y se le dio ¿qué? Autoridad sobre toda raza, pueblo, lengua y nación. Dice, a ese monstruo lo adorarán todos los habitantes de la tierra. ¿Ah? Bien, vamos aquí pues a terminar la lectura. Dice, a ese monstruo, perdón, dice, lo adorarán todos los habitantes de la tierra. No dice que lo adorarán de forma parcial. Esto implica aquellos que no están escritos en el libro de la vida, ¿sí? Del Cordero. Porque lo que son lo que es la iglesia, los escogidos, no van a adorar ni aceptar este gobierno perverso de este inicuo. Dice, a ese monstruo lo adorarán todos los habitantes de la tierra cuyos nombres no están escritos desde la creación del mundo en el libro de la vida del Cordero que fue sacrificado. Bien, vamos a ver allí. Ahora bien, vamos a leer el siguiente pasaje para hacer un símil con el texto de Apocalipsis capítulo 13 y el verso 7, que dice lo siguiente. Esto, como les digo, es un símil, ¿sí? Un símil comparativo en una parte, en cierta forma, para que ustedes puedan entender. Dice Apocalipsis 7:9. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus, pueblos y lenguas, que estaban delante del trono en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Bien, nótese que aquí dice lo siguiente, dice, después de esto miré y aquí una gran multitud, dice, la cual nadie podía contar. Bien, dice, ¿de qué? Plural, de todas las naciones. ¿Esto es qué? Perdón, singular, plural, sí. Bueno, dice, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, ¿sí? Plural, y tribus, y pueblos y lengua. Notemos que ahí aparece la conjunción kai, que hace la distinción en 3 partes, ¿sí? Todas las naciones, tribus y pueblos y lenguas. Ahora, notemos acá lo siguiente, en este punto. Veamos lo que dice acá.
También se le permitió hacer guerra contra el pueblo santo hasta vencerlos. Y se le dio, ¿qué? Autoridad. Notemos lo siguiente, dice, sobre toda raza, pueblo, lengua y nación. ¿Qué implica esto? Que pues cuando se menciona aquí, la palabra dice que le dio autoridad sobre toda raza. ¿Sí? Raza. Sabemos que existen muchas razas y pueblos. Obviamente pues hay muchísimos pueblos. Y lengua, ¿en qué sentido? De que hay diversidad de idiomas, lenguas, que la palabra lengua viene del griego glosa, lenguas, glosolalia, quiere decir idiomas, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Esto qué quiere decir acá? Que no se centra en un solo lugar como él lo dice, porque si el gobierno de la bestia no fuera mundial, entonces diría la escritura, entonces, entonces se le permitió hacer guerra contra el pueblo santo hasta vencerlos y se le dio autoridad sobre una nación, un pueblo, una raza y una lengua. No. Está hablando en una forma, en un término genérico, ¿sí? Plural. Raza, pueblo, lengua y nación. O sea, entendemos que esto quiere decir, en el concepto lingüístico, entendemos que es que en todo el mundo entero, ¿sí? Porque si hablamos de lenguas, todo el mundo, o sea, aquí hablamos español, por ejemplo, yo hablo el idioma español, en otra parte hablan inglés, en otra parte francés, italiano, bueno, sucesivamente. Entonces, todo el mundo está repoblado por personas que, pues, hablamos diferentes idiomas, ¿sí? De diferente raza y diferente nación. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que nos da a entender que esto es algo global. Al igual que los salvos, también allí, en el texto que leímos, pues también se habla de que allí está en el cielo, Juan ve esta multitud, dice, de toda, dice, de la cual dice la cual nadie podía contar, de todas las naciones, ¿sí? De todas las naciones, y tribus, pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero. ¿Ve? Entonces vemos claramente que aquí quise hacer este símil comparativo para que podamos entender que se refiere también, así como los que van a adorar, a aceptar el gobierno de la bestia, pues va a ser de toda tribu, pueblo, lengua y nación, así también los salvos van a ser de toda tribu, pueblo, lengua y nación. Sí, gloria al nombre de nuestro Señor. Bien, entonces aquí ahora sí vamos a oír lo que él dice, ¿sí? Vamos allí a oír lo que él dice para que ustedes, pues, les quede claro. Bien, aquí he posteado, pues aquí estoy en el chat de él. En este caso, pues aquí fue donde tuvimos el debate, aquí al privado, y pues es el chat de él. Entonces él grabó todo esto y lo subió a su canal, ¿sí? E igualmente yo le dije, yo también voy a subir esto a mi canal. Bien, entonces vamos a escuchar lo que él dice acá en estos audios. A ver, mira, te voy a responder a lo que has dicho. Mira, si tienes ahí una Biblia, puedes abrirte la Biblia, vete a Apocalipsis 12:10, porque veo que no te has enterado. Antes de seguir, quiero aclararles algo. Él dice que Apocalipsis capítulo 2, el verso 10, cuando dice que Satanás es expulsado, entonces que inmediatamente también Cristo viene a la tierra, pero viene a las Américas, ¿sí? A gobernar también desde ahí. Y la bestia va a estar gobernando en otra parte, ¿sí? Ustedes lo van a escuchar aquí de boca de él mismo, o por boca del mismo. O sea, mira que te lo he explicado, pero no te enteras de nada. Estoy aquí en Apocalipsis 12:10. Pero voy a leer del versículo 9, para que veas que realmente no entiendes el versículo. Dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, mira lo que dice, a ver si te enteras, pon atención. Ahora ha venido la salvación, ahora,
¿Cuándo dice? ¿A qué se refiere? Cuando dice ahora, ¿a qué tiempo se está refiriendo? Pues al tiempo, en el momento cuando Satanás y sus ángeles sean arrojados a la tierra. Dice, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Es decir, el reinado de Cristo. Porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, ¿lo ves? Se está refiriendo al momento cuando Satanás descienda a la tierra con sus ángeles, que es cuando comenzará el reinado de la bestia. Porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. A ver, ¿lo entiendes o no lo entiendes lo que te acabo de decir? Está hablando de cuando el diablo y sus ángeles desciendan a la tierra. Entonces en el versículo dice que se oye una gran voz en el cielo que dice, ahora, en ese momento ha venido la salvación. La salvación, el poder y el reino o reinado de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. A ver, si va a venir el reino de Dios y de Cristo a la tierra, Cristo tiene que venir también. Porque ¿cómo puede, yo te pregunto, cómo puede venir la autoridad de Cristo a la tierra sin la presencia de Cristo, sin la presencia del Rey? ¿Cómo puede venir el reino de Dios y de Cristo a la tierra sin la presencia física del Rey? Es decir, de Jesús. Tiene que venir Jesús. Si no, no puede venir el reinado. Bueno, lo que tenemos que entender es que aquí por ninguna parte en este texto que él menciona acá, de Apocalipsis capítulo 2, el verso 9 al 10, por ninguna parte dice que ahí Cristo va a descender juntamente con Satanás para tener una coigualdad de tiempo o de reinado junto a la bestia. Por ninguna parte se habla de que Cristo va a venir a reinar juntamente con la bestia. Eso es algo antibíblico. Aquí claramente hay que entender que estos textos tienen una doble connotación, ¿sí? Recordemos que el Apocalipsis no está escrito cronológicamente todo desde el primer capítulo de principio a fin, no. Hay que saber ubicar el texto y su contexto para de esa manera poder nosotros pues entender cuál es la cronología o el orden de los eventos. Entonces aquí él está cometiendo un grave error de interpretación al decir que entonces dice, oí una gran voz en el cielo que decía, ¿sí? El verso 10, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Bueno, ya eso pues lo podemos ver en otro estudio más adelante, pero acá yo lo que quiero pues es mostrar que él adjudica que cuando Satanás es expulsado, ¿sí? Entonces juntamente con Satanás también desciende Cristo allí a las Américas a reinar, y Satanás va a reinar en otra parte. Entonces eso es un error, porque entonces el gobierno de la bestia sería un gobierno parcial y el de Cristo también, anticipado al reinado milenial. Entonces vendría a reinar 3 años y medio, ¿sí? O sea, 42 meses junto con la bestia, cosa que eso no tiene sentido, es un absurdo total. Sí, la misma escritura le refuta a él totalmente, porque aquí está hablando de un contexto posterior, de que él es después después de él venir a hacer juicio, después de su segunda venida. Precisamente él es donde se va a dar inicio al reinado milenial de Cristo con la iglesia por 1000 años aquí en la tierra. Entonces pero lamentablemente pues aquí hace una mala exégesis este falso maestro. Vamos a seguir escuchando y pasamos a oír otros audios más, ¿sí? Pero aquí, repito, si ustedes leen, no dice por ninguna parte que Cristo va a descender juntamente con Satanás para reinar en la tierra, porque entonces no sería el gobierno completamente de la bestia, sino que sería un gobierno parcial, ¿sí? Tanto el de Cristo como el de la bestia. Eso no tiene lógica. De Cristo y su autoridad, tiene que venir Cristo también. Y esto va a ocurrir como dice el versículo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, ¿vale? Por lo tanto, esa venida del reino de Dios y de Cristo con poder va a ser cuando Satanás y sus ángeles desciendan a la tierra. ¿Y esto cómo se entiende? A ver, claro que esto como nunca nadie te lo ha explicado, nunca nadie te enseñó esta doctrina en tu iglesia, y de esto no tienes ni idea, es la primera vez que lo oyes, pues no lo entiendes. Aquí está hablando del descenso de Satanás y sus ángeles a la tierra, y justo en ese mismo momento también vendrá con poder
el reino de Dios y de Cristo aquí en la tierra. Escuchen bien lo que él mismo dice, que juntamente, o sea que entonces sabemos que la bestia va a gobernar 42 meses, entonces él está hablando de que también Cristo va a estar ese mismo periodo anticipado a lo que es el reinado milenial. Entonces Cristo vendría a reinar antes de la gran tribulación, ¿sí? O sea, mejor dicho, antes de su segunda venida. Entonces, y lo más tremendo es que dice que viene a las Américas, o sea, aquí a la tierra, ¿sí? Porque recuerda que cuando la Biblia habla de la venida del reino de Dios y de Cristo con poder, siempre se refiere a su venida a la tierra, no al cielo. En el cielo no tiene que comenzar ningún reino de Dios y de Cristo. Es aquí en la tierra donde tiene que comenzar. Y se dice, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de Dios y la autoridad de su Cristo. Y punto. Justo en el momento que el diablo y sus ángeles desciendan a la tierra. Así que no me vengas con cuentos y no me des una interpretación absolutamente retorcida, falsa y diabólica como la que estás dando, del versículo 10. Aquí está hablando de una venida del reino de Dios y de Cristo con poder aquí a la tierra. ¿Cuándo? Aquí no está hablando después de la tribulación, ¿no? Está hablando justo en el momento que el diablo y sus ángeles desciendan a la tierra, que es cuando va a comenzar, en el imperio de la bestia va a comenzar su reinado, el reinado de la bestia. Pues lógicamente en otra parte de la tierra, por lógica, tiene que venir el reino de Dios y de Cristo con poder. Porque en la otra parte de la tierra lo que habrá venido es el reinado de la bestia, en un imperio de 10 reinos. Y como sabes, va a durar 42 meses. Lo pueden oír ustedes, que en otra parte dice, la bestia gobernó sobre 10 reinos, ¿sí? Eso es otro error de interpretación. Entonces, como les dije, pues él cree que el reinado de la bestia va a ser un reinado parcial. Pero la escritura enseña que es totalmente algo global, todo. Vamos a escuchar otro audio acá. A ver, dices ahí que hay Apocalipsis 12:10, se refiere al reinado milenial de Cristo, pero qué tontería estás diciendo. ¿Qué mentira es esa? ¿Dónde menciona ahí el milenio en el versículo 10? En ninguna parte. Ahí está hablando del descenso del diablo y sus ángeles a la tierra y dice que entonces, en ese momento, ahora, ha venido la salvación, el poder, etcétera, etcétera. A ver, has dicho que aquí en Apocalipsis 12:10 no se habla de la venida de Cristo. Bueno, aquí se habla de la venida del reino de Dios y de Cristo, lo dice bien claro. Y ahora ha venido la autoridad de su Cristo. Y yo te pregunto, antes te he hecho la pregunta, te la hago de nuevo. ¿Cómo puede venir el reino de Dios y de Cristo? ¿Cómo puede venir a la tierra la autoridad de Cristo sin la presencia del propio Cristo? Bueno, dices ahí, entonces eso sería una contradicción total. No, para que no te enteras de nada. La explicación es bien simple. En una parte de la tierra viene el reino de Satanás, de la bestia y del falso profeta, que dice el Apocalipsis que va a ser en un imperio de 10 reinos. Y 10 reinos no es el mundo entero, ¿de acuerdo? Ahí escuchan ustedes que él dice que no es el mundo entero. Bueno, entonces, y ya hemos leído de que tanto el mundo está bajo el poder del maligno, dice el mundo entero está bajo el poder del maligno, o sea, todo. Y también dice que todos los moradores de la tierra van a estar subyugados bajo este gobierno de la bestia, es el mundo entero, ¿sí? Y él está negando eso. En un imperio de 10 reinos comenzará el reinado de la bestia. Entonces, en otra parte de la tierra habrá venido el reino de Dios y de Cristo con poder. Así de simple. Esa es la única explicación de este versículo de Apocalipsis 12:10. No tiene... Escuchemos otro más y dejamos hasta ahí. Entonces, sencillamente, en una parte de la tierra, cuando Satanás y sus ángeles sean arrojados a la tierra, en una parte de la tierra comenzará el reinado de la bestia, en un imperio de 10 reinos, y en otra parte de la tierra, pues habrá venido con poder, como dice aquí, verso 10, la salvación, el poder y el reino de Dios y la autoridad de su Cristo. Lo dice bien claro, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, etc. Ahí está hablando en ese momento, cuando el diablo y sus ángeles desciendan a la tierra. Aquí no está hablando del comienzo del milenio por ninguna parte. Así que no digas chorradas, no digas mentiras y no digas estupideces. Aquí en Apocalipsis 12 no se habla del milenio por ninguna parte. El milenio es mencionado en el Apocalipsis. Bueno, yo creo que pues esto es muy claro y evidente lo que él dice. Así que pues está tergiversando totalmente el contexto bíblico, ¿sí? Entonces es lamentable
Si es lamentable, pues vamos a dejar hasta ahí porque ya ustedes se han dado cuenta, así que vamos a ir concluyendo con este tema. Bien, amados hermanos, entonces ustedes han podido ver a través, oír a través de este medio, de este análisis bíblico que he hecho, que la escritura es muy clara, ¿sí? La escritura es muy clara. Habla de que ese gobierno de la bestia es un gobierno mundial. Y por ninguna parte de la Biblia dice que Cristo va a descender juntamente a reinar, digamos, en una coigualdad de tiempo con la bestia, ¿sí? Por ninguna parte. Porque si Cristo desciende a la tierra, ahí, como él dice, entonces, ¿en qué momento va a suceder el arrebatamiento? ¿Sí? Esa es una pregunta que él debería hacerse. ¿En qué momento va a suceder el arrebatamiento? Porque él dice que de ahí se traslada en nubes voladoras a Jerusalén, ¿sí? Y entonces eso es la segunda venida. No, entonces no sería una segunda venida, sino sería una tercera venida, ¿sí? Sería una tercera venida. Y sería algo descabellado porque entonces imagínense que la bestia dice que va a hacer guerra contra todos los santos que estén sobre la faz de la tierra, ¿sí? Y si Cristo está acá, entonces también le haría la guerra a él, ¿sí? A sus ángeles y a todo. Eso no tiene sentido y la escritura por ninguna parte dice eso. Entonces eso es un total disparate. Bien, amados hermanos, entonces ahí queda explicado ya. Así que conclusión, aquí en esta exposición queda demostrado que el gobierno de la bestia será un gobierno, dice, mundial y no parcial, como lo dice el falso maestro Tito Martínez. De esta manera queda totalmente refutado este argumento falso. Fin de la exposición. Gracia y paz para todos. Atentamente, Sergio Rodríguez, discípulo del Señor Jesús. Bueno, así que, amados hermanos, les invito para que escuchen este maravilloso tema y aquellos que no están suscritos al canal lo hagan, ¿sí? Para seguir compartiendo más temas que pues son de edificación y aquí pues estamos para aclarar, para ayudar a muchos hermanos que no entienden estos temas de escatología. Bueno, aquí pues por la gracia de Dios alguito entendemos, alguito aportamos, bueno, para la edificación del cuerpo de Cristo. Así que más nada, bueno, fuerte abrazo y dejen sus comentarios ahí en el buzón de los comentarios. Suscríbase al canal para que apoye este ministerio. Bueno, entonces saludos a todos aquellos que pues están a la distancia.